Muy bien. Am, la presentación, el título sugerido por el grupo era 21, como un número así muy fuerte. Yo después de hacer así como algunas indagaciones me empezó a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será 21 o podremos poner el siglo XXI en pregunta, haciendo una alusión a esta idea de que, para empezar, no está completo, han sucedido recién los primeros 20 años. Segundo, el planeta se está encaminando a una serie de crisis que no creo que acaben con la pandemia y que están apuntando a que tenemos que acomodarnos a esta idea del conflicto y de la crisis como parte permanente de nuestra existencia. Y en ese caso, ¿qué hacemos entonces con la arquitectura? ¿O cómo la arquitectura puede reaccionar a ese mundo que se cae a pedazos? He pensado bastante sobre esto mientras les preparaba la selección de imágenes que he buscado. El otro día, mientras preparaba una otra charla, surgía esta pregunta grande de ¿qué es la arquitectura? Tenía yo que introducir a estudiantes que por ahí toman la carrera el próximo año a preguntarles qué es la arquitectura o decirles esto es la arquitectura. Y después de buscar algunas cosas, pongo qué es la arquitectura en el Google, y porque para mí este ejercicio de poner en el Google y ver las imágenes o las primeras imágenes que aparecen en la pantalla, generalmente tiende a dar una radiografía bastante cabal de lo que los algoritmos y, por un lado, y después los usuarios, que van a ser nuestros clientes o que pueden ser las personas que después van a trabajar con nosotros, piensan de la arquitectura. Y esto es lo que sale. En esencia, dibujo, casitas y arquitectura muchas veces muy opulenta. Y si pones en inglés, aparecerán un par de cosas más. Una obra de Renculjas por ahí abajo, brutalismo arquitectónico ahí por el medio, y después definiciones. No termina esto de dar una respuesta, y es ahí que retorno yo a lo más primario y primigenio de la comprensión de la arquitectura. ¿Qué entenderíamos por arquitectura? Y si vamos a responder al siglo XXI y vamos a responder a esos preceptos que nos van a hacer convivir de manera colectiva en lo que viene de estos 80 años que nos quedan del siglo XXI y hasta que nuestra generación, incluyéndome yo en la de ustedes, cuando ya estemos llegando hacia el final del siglo XXI, poder hacer un camino de regreso. Y para mí el camino de regreso siempre está en la niñez y en cómo imaginamos arquitectura de niños, cómo nos planteamos que la arquitectura funciona. Y aquellos de ustedes que tengan sobrinos, o no sé si entre ustedes habrá alguien que es papá o mamá, pero aquellos de ustedes que conviven o están en contacto cercano con niños, pueden rápidamente preguntarles y hacerles dibujar qué es arquitectura, y las imágenes tienden siempre a ser las mismas, para que entendamos que la arquitectura y la imagen, o la imagen que tenemos de la arquitectura, pareciera que sigue siendo estar amparada bajo esta noción de cobijo. Pero, ¿será que seguimos realmente bajo esos esquemas? ¿Será que esa es la única alternativa que tenemos para gestar arquitectura y lanzarla al mundo? Y lo siguiente que me he preguntado entonces es si vamos a pensar en arquitectura del siglo XXI, si vamos a pensar en maneras en las cuales estamos lanzándonos al futuro, entonces tenemos que ver qué estamos premiando hoy. Cómo la academia está reaccionando a los tiempos que corren y dónde está poniendo los ojos.
dónde y en qué tipo de arquitecturas, en qué tipo de espacios. Y segundo, ¿qué es lo que estamos premiando? Porque se premian a unos arquitectos, pero también se está premiando unas ideas, se está premiando unos modelos y se están hegemonizando otros tantos. Tercero, preguntarnos desde dónde y desde qué lugar estamos enunciando la premiación. Es el lugar de enunciación, que es el lugar, digamos, casi discursivo y político desde donde se gestan las ideas. También va a definir muchos parámetros bajo los cuales después la arquitectura puede seguir, porque los premios, y vamos a hablar ahora de dos ejemplos, de los dos, digamos, últimos premios Pritzker eh, de, de este siglo. Ese también es un lugar de enunciación, ese es un lugar desde donde se construye el discurso, desde donde se construye la imagen, y en definitiva va a terminar siendo emulado por una vasta generación de arquitectos que nos estamos formando, incluyéndome yo ahí como arquitecto joven. El premio Pritzker del 2021 recae en un grupo, en una pareja de arquitectos que son Basal y Lacaton de Francia. Estos arquitectos se forman creo que en Toulouse, y después se van a vivir al África, viven y trabajan en el África y generan obra en el África hasta el año 87 y después retornan a Francia. Decía ella, la buena arquitectura es abierta, abierta a la vida, abierta para mejorar la libertad de cualquiera, donde cualquiera puede hacer lo que tenga que hacer. No debe ser demostrativa o imponente, pero debe ser algo familiar, útil y hermoso, con la capacidad de sostener silenciosamente la vida que tendrá lugar dentro de él, dentro de esa arquitectura, dentro de ese espacio. El gesto del jurado del premio Pritzker, entre los cuales estabas Kazuyo Sejima, de Sejima Nishizawa, es muy claro en ese sentido. La obra de estos señores, de esta pareja de arquitectos, es en esencia regida bajo la lógica de la remodelación, bajo la lógica de que se puede construir barato, pero bien, y que no es necesario tumbar elementos arquitectónicos para reposicionar ciertas construcciones y ciertas espacialidades. Este proyecto, que es la ampliación del Palais de Tokio en París, tiene una significancia interesante, importante, porque, por un lado, determina que una buena parte de los muros no necesitaban o había que tratar de no colocarles revoque, con la idea de ahorrar ciertas cosas, y que muchas de las, siguiendo la línea de Georges Pompidou y del trabajo de Richard Rogers y Renzo Piano, aquí la idea era recuperar esas nociones, pero no desde el lado tecnológico, que era, digamos, la bandera del high-tech en los años 70, sino desde el lado de la economía de recursos. ¿Cómo hacemos arquitecturas más baratas, pero que tengan la capacidad de comunicar las mismas ideas que, digamos, una construcción de Zaha Hadid, que puede costar 10 veces el presupuesto que se le ha destinado, en este caso, al Palais de Tokio en París? A través de su diseño de viviendas sociales y privadas, esto lo escribe, por si acaso, el jurado del premio Pritzker. Yo lo he traducido usando la maravillosa herramienta de Google Translate. A través de su diseño de viviendas sociales y privadas, instituciones culturales y académicas, espacios públicos y desarrollos urbanos, Lacaton y Basal reexaminan la sostenibilidad en su reverencia por las estructuras preexistentes, consiguiendo proyectos, haciendo primero un inventario de lo que ya existe. Al priorizar el enriquecimiento de la vida humana a través de una lente de generosidad y libertad de uso, pueden beneficiar al individuo social, ecológica y económicamente, ayudando de esa manera a la evolución de una ciudad. El planteamiento es muy claro. Este es
esta es como la arquitectura que se está buscando. Tratar de que las cosas se muestren tal cual son. Probablemente no estamos acostumbrados a eso. Nuestros clientes, en definitiva, no están acostumbrados a eso. Y ahí está la gran pregunta. Tal vez el futuro, y haciendo ya una de las primeras como respuestas a las cuestionantes que el grupo se decía, una de los caminos es eduquemos a nuestro público. Nuestro público son nuestros clientes. Son las personas que nos van a contratar. Son las personas que van a pagar por una construcción, van a ser los que van a pagar por un espacio. Sea este espacio una vivienda o sea este espacio de orden público, algo que tenga relación con el Estado, que tenga relación con alguna empresa o entidad privada. Pero siempre vamos a estar lidiando con estas personas que son las que van a hacernos el encargo de diseñar algo. Nuestra tarea es convencerlos. No solo convencerlos en el sentido así de nosotros tenemos la verdad única y somos los más grandiosos personajes que existen sobre la faz de la Tierra, porque también tenemos que hacer un ejercicio de trabajo del ego que los arquitectos y las arquitectas lo tenemos por los aires. El trabajo entre arquitecto y cliente deberá en el futuro ser mancomunado. Deberá privilegiar lo colectivo y deberá escuchar, saber escuchar y hacerse escuchar, en la medida en la que se generen diálogos abiertos y horizontales entre cliente y arquitecto o arquitecta. Esta vivienda, fíjense, el año es el año 93, y aquí los arquitectos ya estaban con esta preocupación. Las enseñanzas del África les demostró que se puede construir con poco y que utilizando la creatividad se puede todavía así conseguir resultados interesantes. Esta casa se protege en el verano del calor y en el invierno genera una serie de microclimas mediante utilizando la ampliación como remedio para eso, y tiene esta versatilidad de uso. Se puede como que entender que ciertas paredes se pueden abrir y después se pueden cerrar si queremos protegernos del sol, y que en el verano esto todavía se puede abrir aún más, permitiendo que circule el aire, y esto sabiendo que en Francia y en general en toda Europa se tiene veranos muy calientes e inviernos muy fríos. En la parte trasera la vivienda plantea una suerte de invernadero que servirá para marcar una suerte de buffer climático entre el interior y el exterior, así haciendo que la vivienda ahorre en calefacción en el invierno, y en el verano se abre, tiene la posibilidad de abrirse prácticamente por completo para permitir espacios con tenues sombras que estén completamente ventilados. Y nuevamente, sin esa, digamos, limpieza. Fíjense, hay sillas de plástico metidas acá, que son así las sillas más comunes que uno se puede conseguir en cualquier lado. No es ese tipo de fotografía de la arquitectura a la cual, en cierta medida, libros como los de la Taschen nos han estado acostumbrando a ver todo hiper limpio, hiper ordenado, y por lo tanto, tal vez sin tanto contacto con la realidad. Y de repente, claro, esta imagen. Esto es Lima, una construcción en Lima, y podemos hacer mucho eco de nuestras propias arquitecturas locales, paceñas, orureñas, potosinas, cochabambinas, de Santa Cruz, en fin. Bolivia construye, y Latinoamérica tiende a construir sin la necesidad del arquitecto. No nos necesitan. No nos necesitan para construir, nunca nos han necesitado. Es así de cruel como suena, así nomás un poco es. Entonces, nuestro objetivo tal vez, o nuestro reto, si la pregunta abierta que queda es,
Entonces, si no nos necesitan, ¿cómo hacemos que nos necesiten? ¿De qué manera podemos llegar a un público y decirles, nosotros podemos hacer bueno, bonito y barato y te mejoramos la calidad de vida? ¿Será que la vivienda social para un futuro incierto tiene razón de ser, tiene sentido, tiene búsqueda? Este es un edificio que iban a construir, se quedó como que a medio hacer en Caracas. Después la crisis golpea y el edificio se quedó sin terminar y hoy en día ocupado por una gran cantidad de personas que se han quedado sin hogar y que han empezado a vivir ahí. Se habla de que allá adentro hay incluso rampas para motocicletas porque los ascensores nunca se colocaron. Le Corbusier, Francia, después de la Segunda Guerra. Europa reconstruyéndose ante la escasez de viviendas. Y Aravena, más actual, repensando esta idea de la construcción y de la autoconstrucción, habilitando estos espacios donde los clientes y habitantes pueden insertar nuevas arquitecturas dentro de estos modelos preexistentes. Este es otro proyecto, es desde el 2017. Seguimos con este grupo francés. Y aquí lo que ellos hicieron es tomar estas nociones de vivienda social imperantes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y con digamos, con la ascensión del modernismo en la arquitectura y el urbanismo europeos, se empiezan a construir este tipo de edificios. Y cuando digo este tipo de edificios me refiero a ese que está ahí atrás. O probablemente a algunos como estos que están viendo aquí. ¿Cuál es el encargo acá? Estos edificios tenían que sufrir unas remodelaciones, unas renovaciones para estar de acuerdo a la normativa vigente de la Unión Europea de calidad de vida. ¿Qué implicaba esto? Cambiar buena parte de la fachada y si antes tenías un muro de ladrillo y aquí revoque, y esto es el exterior, y aquí tenías revoque y esto es el interior, y aquí está el pisito de machimbre, la losa, y digamos por aquí los ductos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La Unión Europea ahora pide que antes del revoque se apliquen unas placas aislantes para proteger a la construcción del frío y que no se necesite tanta calefacción para bajar el consumo de calefacción y por lo tanto hacer que las viviendas sean más sustentables. Se hace un presupuesto de todo esto y llegan a la conclusión que se necesitaba una gran cantidad de dinero para lograr tales fines. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre aquí a los arquitectos en vez de construir y remodelar toda la fachada y hacer unas renovaciones integrales al edificio? Ellos proponen unas cáscaras, que son las que están viendo ahí, autoportantes, prácticamente no tocan la estructura, simplemente es como que se anclan a la estructura mediante unos anclajes, pero se apoyan en el piso y hacen crecer las viviendas en toda la extensión del proyecto, logrando esto. Como pueden ver, aquí está columna 1, aquí está columna 2, y ahí adentro, no sé dónde, columna original, aquí la pueden ver la línea de la estructura original. Y estas viviendas, entonces, bueno, se cambian algunos elementos vidriados y prácticamente en un proceso muy rápido se consolida este elemento de galería, que además tiene esta posibilidad de abrirse. Entonces, en el verano se puede abrir muy bien y en el invierno siguiendo la misma lógica que hace unos años. Y de repente estas viviendas crecen, tienen la posibilidad de crecer en área. Esto es un poco el resultado de lo que pasa en la parte de arriba, en la terraza.
Y así, como ven, las fotografías también están hablando de un otro tipo de arquitectura. Es decir, hasta hay cajas puestas en el piso. Hay arquitectos que se podrían estar viendo si de repente ven una fotografía, una caja en el piso. Para que entendamos cómo cambian los criterios, ¿no? Entonces, aquí se utiliza esa noción de responder criteriosamente a ciertas cosas. Este tercer proyecto es una vivienda mucho más acomodada que lo que acabamos de ver, pero que tiene la particularidad, con varias otras obras arquitectónicas de su tiempo, de respetar una serie de árboles. Nuevamente la palabra preexistencia parece que cobra un relieve importante. Ahí está, digamos, el lugar de intervención, y este es como que el predio. Y aquí están así, 1, 2, 3, por aquí no sé dónde había otro árbol. Y la casa se construye sobre una serie de pilotis metálicos con unos sistemas así de pilotaje profundo, sobre el cual después desplantan las estructuras, y una escalerita que te sube y que además te va a permitir hacer las dos visuales que pretendían tener en el espacio, ¿no? La estructura es metálica y por abajo se privilegia este tránsito relativamente público, y la casa está ahí arriba flotando con todos los árboles perforándola como se pensaba. Esta es la maqueta exhibida en el centro de Georges Pompidou. Y aquí un poco el tema de los detalles técnicos, para entender un poco los aislantes y demás que permiten la termicidad, y que aquí no se te meta el frío. Y de repente esto igual es Lima, una idea de construcción autogestionada, muy propia de nuestro continente. Si aquí se está planificando al menor detalle una gran cantidad y una serie de cosas, pues aquí también. Probablemente no con los planos técnicos que están viendo acá, sino con un know-how medio que heredado y esparcido a voces por la gente que construye nuestras ciudades. Pero en definitiva, se trata de algo que yo no quiero deslegitimizar. Es decir, no me interesa a mí deslegitimizar la autoconstrucción, sino tratar de comprenderla, tratar de entender de dónde viene, porque tenemos que poder lidiar con la autoconstrucción para pensar en salvar nuestra profesión y considerar que tenemos un futuro en la ciudad. Nunca vemos lo existente como un problema, dice uno de ellos. Miramos con ojos positivos porque hay una oportunidad de hacer más con lo que ya tenemos, afirma Lacaton. Fuimos a lugares donde se habrían demolido edificios y conocimos a personas, familias que estaban apegadas a su vivienda, aunque la situación no era la mejor. La mayoría de las veces se oponían a la demolición porque deseaban permanecer en su vecindario. Al final esto es una cuestión de bondad, dice ella. Entonces la búsqueda está en eso, en pensar que ese criterio de Le Corbusier, de la tabula rasa, que constaba de borrar N cantidad de barrios de París para implantar la ciudad del siglo XX a gran velocidad, con grandes carreteras y grandes edificios, en su famoso plan,
probablemente, y más bien no ha sucedido, aunque ese criterio de la tabula rasa se ha extendido y se ha mantenido en buena parte del urbanismo actual, pensando que a veces la solución fácil y rápida es nomás la demolición. Pues estos señores plantean que no necesariamente es así. Esta escuela igual surge a partir de unas estructuras que existían y, y surge de ahí una arquitectura conjunta. Este otro proyecto en Calais, cerca de la población igual de Dunkerque, prácticamente, digamos, en el territorio que sirvió como puerto de llegada o punto de llegada de las tropas aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial, es repensado. Este era un puerto, fíjense en esta construcción de acá, que después se demuele, queda esta construcción, entonces me estoy equivocando, la construcción de acá no es esa, precisamente es lo que es esta. Si no es esa, es esta o esta, una de esas. Pero en todo caso, no, es esta. Ya, ahí. Y ahí aparece. Muchos puertos europeos sufren cambios a raíz de que algunas tecnologías se van volviendo más interesantes y deciden trasladarlos, condensarlos y generar nuevos tipos de estructuras. A raíz de eso, han quedado como vacíos y demolidos y listos para nuevas intervenciones inmobiliarias, porque lo que sucede es que muchas veces después estos predios son comprados por inversores privados que ponen mucho cash y van a reinventar estas zonas. ¿Qué es lo que hace esto? Sube el precio del predio y estos vecinos que antes vivían en un barrio de puerto, que pagaban muy poco dinero, es decir, eran espacios de low cost living, de repente ven que sus espacios crecen así, en carácter adquisitivo, y los que no tenían terrenos comprados o estaban alquilando, ya no pueden pagar alquileres porque de repente estos barrios han crecido. Ese fenómeno se conoce como gentrificación. Y la gentrificación es tremenda. Soho en Nueva York lo ha vivido a raíz del boom de las galerías de arte en los años 70, el barrio de Neukölln en Berlín también lo ha vivido, y en cierta medida podemos pensar que San Miguel también lo ha vivido en nuestra ciudad de La Paz, dado que hace 40 años se trataba de un barrio clase mediero de vivienda social, y hoy en día, de repente, a raíz de una serie de fenómenos urbanos, se ha convertido en una de las zonas más caras y donde estas viviendas antiguas empiezan a ser demolidas para la construcción de edificios. ¿Qué es lo que sucede? Este edificio queda así, vacío, se convierte en un depósito que prácticamente no tenemos, y de repente, a raíz de una serie de inversiones, se genera este centro, que va a recuperar la edificación original y va a generar esta mímesis o esta mimicry, que se puede decir en inglés, este doble, que reaparece y está reutilizando el espacio y generando esta relación entre un volumen original y este volumen adyacente que ha sido colocado ahí. Y la pregunta que sale de todo esto es, ¿qué podemos hacer para volver a mirar nuestro presente y nuestro lugar, lo local, como algo importante e imperante? ¿Qué pasa si premiamos lo local? Hasta el día de hoy, las bienales de arquitectura no le han dado un solo premio a Freddy Mamani, cuando yo siento que probablemente hace rato que lo merece.
Y también cuestionarnos y preguntarnos que si no será que esa validación internacional que tiene la obra de Freddy Mamani no es otra cosa que una continuidad colonial que nos mira con ojos exóticos, que también sucede. Es decir, no podemos ser, así, no podemos ser tampoco naif o inocentes al no pensar que eso no está sucediendo. Eso también está sucediendo. Es decir, es como que están pasando las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, nos van a ver con ojos exóticos. Lo latino, lo sudamericano, lo andino, tiene un consumo extranjero dentro de su exoticidad. La exoticidad con la que Occidente está mirando a estos fenómenos. Y nosotros probablemente estamos mirando a Occidente con esos ojos también, aunque bajo otras prácticas de legitimación. Esta es la obra de Freddy Mamani, tan cuestionada por mucha gente que hace arquitectura en Bolivia. Probablemente será la escena artística y cultural la que más ha valorado su trabajo. Una gran cantidad de artistas visuales han reflexionado sobre la obra de Freddy Mamani, en general sobre los cholets como fenómeno cultural. Es estrambótica, es compleja y es difícil. Es decir, hay lugares aquí que me hacen recuerdo a Gaudí, otros que me están haciendo recuerdo a los Transformers, otro que me hace recuerdo a los halcones galácticos y al anime japonés. Y otros que definitivamente sí están haciendo mucha referencia, y eso se ve en el documental, a Tiahuanaco y el tema de lo escalonado. Ahora, dentro de la crítica hay otros que dicen, no, esto no es una referencia a Tiahuanaco, no terminó de Freddy Mamani nunca de entender Tiahuanaco. Se le ha hecho mucha crítica también desde la Bolivia local. Pero más allá de esa crítica, más allá de si aquí se está generando espacialidad o no, porque esa es otra de las críticas que se le hacía, era, no está generando espacialidad. Podemos debatirlo. Yo creo que sí, en cierta medida sí está generándose una espacialidad interesante. Otra cosa que es innegable es lo dúctil que son estas fachadas, porque también hay que entender el contexto normativo bajo las cuales se están generando estas obras. Sabemos que por lo general aquí hay un vecino, y aquí por lo general hay otro, entonces estas fachadas son fachadas ciegas. Entonces, claro que se va a hacer un trabajo de fachada muy grande si no tienes otras fachadas que la fachada principal, ¿no? Entonces, hay que saber también poder leer ese contexto y en base a qué parámetros estamos haciendo o emitiendo un juicio. Porque también hay juicios de corte racista en algunas de las críticas que se le ha hecho a Freddy Mamani, que tienen que ver con lo que viene así como suena, lo que viene del alto no puede ser parte de la alta cultura boliviana, porque esa por tradición se origina en la zona sur, en otro lugar, en otro barrio, de gente que ha sido educada y ha ido a la universidad. Entonces, tenemos que saber recomponer un poco el panorama para entender que, primero, hay unos clientes que entienden la obra de Freddy Mamani y la piden, la requieren, la consumen y se sienten identificados y orgullosos de ese proceder, y eso ya es un gesto cultural importante. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que acá se está trabajando con unos niveles de tecnicidad que no son para nada ajenos al resto de las construcciones que se están dando en el país entero. Tipológicamente sí se inserta en una cuestión muy clara de, ok, tenemos aquí la tienda, tenemos por acá el salón de fiestas, suele ser así, más arriba a veces se divide esto entre depósitos y dormitorios o pequeñas, ¿cómo se llama esto? Pequeños departamentos, y arriba, en la mayoría de los casos, está el chalet. Evidentemente, cada uno de esos edificios responde a una tipología bastante
bastante rígida y estricta. Esa misma rigidez es, al final de cuentas, la que viene otorgada y pedida por los clientes. Entonces, también habrá que ver en qué medida se puede desbancar a la tipología. Y ahí sí se le puede hacer una crítica, tal vez no solamente a la obra de Freddy Mamani, sino en general, a toda una construcción social que es la que está pidiendo esto, que tiene que ver con cómo nos miramos los unos a los otros. Mi vecino ya ha construido esto, yo quiero uno igualito porque estoy compitiendo con el vecino. Hay también un poco esa lógica y eso también un poco como que queda vislumbrado en el documental. Lo que no le va a quitar es que hay cosas delirantemente fantásticas. Esta fotografía me parece interesantísima y sensacional por la presencia de este elemento acá. Para mí, si nos ponemos a entender el diseño de los micros, nuestra cultura venía haciendo este tipo de diseños hace mucho tiempo. Solamente que de repente ha empezado a saltar de las puertas y de los micros y de otros lugares de expresión a la arquitectura misma. Transpira. Puede ser adoptada por esos propios criterios. Y así, N cantidad de ejemplos. Esto se acerca muchísimo a lo que uno de los grupos de ustedes hablaba de esta arquitectura así como más simbólica y mimética, ¿no? Es decir, de tomar los elementos tal cual, y aquí hay una relación entre lo representativo y lo escultural muy presentes en la obra de Freddy Mamani y que tienen una inspiración muy clara en lo ornamental de la escultura tehuanacota y del espacio público tehuanacota. Y puede tener orígenes aún más antiguos que Tiahuanacu en otras civilizaciones. Y esto es lo que hoy se ha convertido en un fenómeno súper ya así común en La Paz, y así gente de diferentes lados de la ciudad que van a estos lugares a experimentar este tipo de fiestas. Estos son los famosos salones que han catapultado a Freddy Mamani a la palestra internacional. Color, doble altura y mucho, pero mucho detalle. Sin embargo, incluso en blanco se ven bien. Esto está sacado del documental, muestra, digamos, la construcción en ese estado primigenio, iniciático. Marcelo Pérez del Carpio, un artista y fotógrafo local, hizo una serie de fotografías sobre la obra de Freddy Mamani, justamente cuando estaba en obra. Entonces se muestra todos estos elementos sin el color, y aún así, fíjense cómo siguen teniendo un carácter morfológico así, fuerte, a lo mucho fuerte. Y esto es como después puede resultar ya con el trabajo de pintura, con el trabajo de, así como poniendo los espejos, poniendo la cerámica y demás. Vuelvo a colocar aquí el documental, no lo tenemos que ver ahora, ya lo hemos visto, y aquí otra escena del documental. Volvemos a irnos a Europa. Ellas, Farrell y McNamara, ganan el premio Pritzker el 2020. Este es un trabajo que lo hacen en Perú, en Lima. Es una universidad, la famosa universidad UTEC. Un trabajo así completamente asentado en el brutalismo. A mí me hace mucho recuerdo a la obra de Clorindo Testa en la Argentina, y a su obra en Hormigón Armado.
pero logran en este trabajo una serie, así, un grupo de espacios que están trabajando muy bien lo climático. Sombra, protegerte un poco del exterior y digamos, de ese sol que no existe en Lima, pero que igual te calienta. Lima es una ciudad así que tiene como una bruma generalmente que evita que haya mucho sol, pero sigue siendo una ciudad caliente, entonces te tienes nomás que proteger o saber protegerte del clima. Se trata de, así, de un grupo de pórticos enormes que están sosteniendo esa gran losa en la parte de arriba. Y ese es el trabajo, es un trabajo sumamente fuerte, plantado además en uno de los nudos más recónditos de Lima. Esto es Miraflores, es prácticamente llegando al océano. Este puente es un puente muy importante, esta es una vía que conecta dos zonas de Miraflores entre sí. Es la zona, digamos, más pudiente de Lima, y aquí se conecta con esta otra vía, que es una vía que cruza y que es la que baja hacia el océano ahí abajo. Y ahí atrás estamos viendo cómo la ciudad empieza a escalarse hacia los cerros, hacia las alturas, y esta construcción ahí en el medio que, más allá de los espacios y la poderosísima espacialidad que tiene, yo todavía no la he terminado de comprender del todo. Por lo que puede significar para una ciudad con tantos problemas sociales como lo es la ciudad de Lima. Las fotografías que he conseguido de la página del Premio Pritzker son tan absolutamente impresionantes que incluso haciendo zoom se puede ver una buena cantidad de detalle. Y lanzo esta pregunta. ¿Sí? Estos son como casos paradigmáticos y de repente tenemos esto que sigue siendo como el mainstream. Esto sigue siendo como el sueño dorado de las inmobiliarias y las empresas constructoras. Ofrecer a bajo costo una gran cantidad de viviendas y ganar mucho dinero. Si ese es el futuro de la arquitectura, pues medio que estamos fritos y mejor de una vez nos colgamos todos un puente y empezamos a bailar la samba, porque esto no es hacer arquitectura, esto es simplemente satisfacer las necesidades económicas y los bolsillos de los agentes inmobiliarios y de las grandes empresas constructoras. Esto, por más que puede parecer fuera de contexto, que no termina de cohesionarse, probablemente es de una propuesta morfológica mucho más interesante que un montón de las cosas que estamos viendo aquí. Porque de eso hay mucho. Y de esto aún más, ¿no? Es decir, y aquellos que hayan estado paseándose por las lomas de Chumani en el último año y medio, o en los últimos 2 años, esto es lo que está sucediendo con nuestra ciudad de La Paz. Lo que me parece interesante de esta pareja de arquitectas es que hay, probablemente salvando las excepciones con este proyecto, hay como una comprensión muy clara del contexto. El contexto se vuelve como muy importante. Los trabajos, si comparamos con otros premios Pritzker y comparamos con los premios Pritzker que se daban en los 90s, a Norman Foster, a Zaha Hadid, a Rem Koolhaas y a toda, digamos, esa maraña de personas que trabajan dentro del mainstream y que son como, digamos, el star system de la arquitectura. Estos 2 y probablemente otros 4 o 5 trabajos, o sea, premios yendo hacia el pasado, han empezado a preocuparse por la dimensión de la arquitectura y por la escala. De repente los premios empiezan a privilegiar este tipo de trabajos donde sí hay un trabajo exquisito de la arquitectura y del detalle y de la luz, como en los trabajos premiados en los años 90 y principios de los 2000, pero se está considerando muchísimo el tema de entender que la arquitectura también tiene que enfrentarse a la crisis que se nos viene, que hay que regresar tal vez a procesos arquitectónicos un poco más reposados,
y esto lo muestra muy bien. Esta es la Universidad de Toulouse, fíjense, el año es el 2019. Esta es la Escuela de Economía. Trabajo, principalmente trabajo a partir del ladrillo y del hormigón armado visto, donde realmente se está trabajando así, con mucho énfasis, o haciendo mucho énfasis a la relación que puede tener el espacio digamos, con las visuales que se generan hacia el exterior, la idea de plantear balcones. Es decir, esta conexión es primordial para el espacio interno aquí. Primordial para entender 1, 2, 3, 4 pisos prácticamente que se están logrando acá. Y sin embargo, desde afuera, el edificio no parece impositivo sobre su contexto. Es más, pareciera casi que dialogar con este puente que se está generando aquí, que es un puente antiguo, y dialogando con estos árboles en el otoño, allá en el otoño francés. Y ya entrando al detalle, ya comprender así, ¿no? Cómo se hacen incisiones. Aquí el vacío sube, aquí el vacío baja, el puente en este lado, y aquí el puente, pero que no es puente, que está intersectando. Entonces conectan 1, 2, 3 elementos verticales a partir de unos nexos muy sutilmente trabajados y que no están para nada imponiéndose sobre el espacio. Texto del jurado Pritzker, con una profunda comprensión del lugar obtenida a través de su investigación, importante, agudos poderes de observación, de nuevo, la palabra observación como vital elemento constructor de la obra arquitectónica, exploraciones abiertas y siempre curiosas, y un profundo respeto por la cultura y el contexto. Esta palabra respeto no significa que tenemos que hacer exactamente lo que el contexto quiere y nos pide, porque eso sería miedo al contexto. Aquí, respeto por la cultura y el contexto significa como poder entender lo que el contexto necesita y quiere, y puede realmente así querer en el fondo, pero no tener así miedo y solamente hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer. Porque ahí, claro, dejamos de ser creativos. Farrell y McNamara pueden hacer que sus edificios respondan a un entorno y una ciudad de la manera más apropiada, sin dejar de ser frescos y modernos. Esta profunda comprensión del espíritu del lugar, Zeitgeist, para aquellos que les interese, el espíritu del lugar o espíritu del tiempo, significa que sus obras realzan y mejoran la comunidad local. Sus edificios son, en ese sentido, buenos vecinos, que buscan hacer una contribución más allá de los límites del edificio y hacer que la ciudad funcione mejor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? De repente, estamos volcando la mirada. Estamos saliendo de ese lugar de ego al cual estábamos enclaustrándonos la disciplina entera, generando edificios que destacan por encima de su contexto. A veces esa palabra de diálogo por oposición, si bien a veces funcionan, poco a poco ha empezado a generarse un cierto grado de alienación en la ciudad, y eso es importante, que de repente premios así de importantes como el Pritzker empiecen a comprender esas lógicas. Universidad Luigi Bocconi, esto es un trabajo igual de una espacialidad así tremenda, y un contacto con la calle. Sí, la persona aquí en la calle va a mirar esto y claro, está comprendiendo lo que sucede acá y después eventualmente lo que sucede aquí también. Esta es una escuela en Irlanda, en Milford, pero esta se centra mucho más en lo local, va a dialogar con el sitio de otras maneras. De repente hay como unos diálogos con arquitecturas mucho más tradicionales, pero eso no les ha inhibido o no ha planteado que no haya, digamos, espacio, que no haya propuesta, que no haya
así un sentido de espacio público. El patio que se genera aquí es invaluable y la especialidad por dentro igual. Fácil sería aquí poner una losa, ganar este espacio y este predio para lo de arriba y que este espacio de comedor se quede como estaba. Pero de repente aquí en corte tienes un comedor que hace esto. Aquí están las mesitas, pero aquí, podemos ver el espacio de arriba y aquí de repente, asombro. Estamos pensando otras cosas, estamos viendo otras cosas. Estamos comprendiendo que la escala de los edificios no siempre es solamente generar una losa y encima de la losa poner otra y encima de la losa poner otra y después poner el techo y se acabó y todos viviendo encerrados entre losas y paredes. Esto es lo fácil. Lo lindo es cuando de repente empiezan a surgir espacios así y de repente aquí la sorpresa y este espacio en realidad resulta que había tenido como un conector medio que hacia el subsuelo y aquí arriba había habido otro espacio en doble altura y así empiezan a conectarse los lugares y los espacios entre sí. Se llama y se induce al público y al habitante a fluir por la espacialidad, a entender y consumir desde muy temprano, y por eso esto es interesante, desde niños estás consumiendo arquitectura interesante y eso va a tener una repercusión en cómo entablas tu relación con el espacio de ahí en más. Porque al final de lo que se trata es de construir hogar. Tal vez no es solamente hacer arquitecturas así que destaquen y prácticamente ese grito de la arquitectura. Al final, esta palabra hogar no necesariamente es solo la casita con la imagen típica puesta acá, hjem en noruego es hogar. Tal vez es encontrar hogar en muchos otros sitios, encontrar hogar acá, encontrar hogar en el lugar donde uno se educa, encontrar hogar en este tipo de espacios abiertos y públicos que pueden parecer fríos, pero que están generando otro tipo de lugares. Para mí está ahí el cambio de perspectiva que estamos empezando a vivir. Después me hacían la pregunta, ¿qué lugar ocupamos en la historia? Jimena. Sí, Arqui, respecto a lo que dijo, prácticamente lo que buscamos como arquitectos es hacer que un espacio extraño se convierta familiar. Lo has dicho tal cual, sí. Pueda volverse familiar, exacto. O que uno pueda sentir que se siente parte, ¿no? Que sientes que ese lugar también puede ser tuyo. Y vamos a ver un par de ejemplos más, tal vez así, críticas hacia ese otro tipo de arquitectura. Y al final, ¿qué momento estamos ocupando? Estamos pues ocupando este momento así. Esto es un poco lo que se nos está vendiendo. Imágenes así del apocalipsis y de paso además así, las teorías de conspiración, así algunas articuladas con la religión, otras articuladas con la ciencia. Probablemente sí, el mundo se nos está cayendo a pedazos, pero no de la manera en la que ciertos medios nos lo están vendiendo. Y en medio de eso pasan cosas como esta. También estamos viviendo en un tiempo en el que lo que sea que se nos dice lo podemos tomar como verdad y retornan viejos amigos como los Estados Confederados estadounidenses del sur que quieren reclamar y que eran los que estaban muy preocupados por la existencia y la libertad de los esclavos. Así, ¿no? Es decir, este asalto al Capitolio marca también así es como un síntoma de nuestro tiempo. Aquí me ha faltado poner algunas imágenes de las grandes fábricas chinas y este shift en la economía mundial. China le está ganando la pulseta económica al resto del mundo y muchas veces esto asociado a un Estado benefactor, pero también a un Estado represor, ¿no? Tenemos imágenes como esta, estos son los disturbios ocurridos durante
las protestas después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Pero también es esto nuestro espacio local, también encendido en llamas en el año 2020 y en el año 2019. Estas son protestas, esto es en Cochabamba, durante el agosto del 2020, cuando se bloquea el país entero, a pesar de pandemias, a pesar de diferentes cosas, para que se llame finalmente elecciones. Gente a favor, gente en contra, pero definitivamente parte de una explosión de un momento político que el mundo está viviendo, ya sea en función a esto o en función a esto. El mundo ahorita está sufriendo cambios, probablemente más silenciosos que la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, pero igual de importantes, creo yo, para el desarrollo de lo que viene el resto del siglo. La repetición de fenómenos y de parámetros a la mano izquierda, protestas en los Estados Unidos en los años 60, en el contexto de Martin Luther King y el movimiento de las Black Panthers, y en el otro lado, el movimiento Black Lives Matter y toda la puesta en escena que se generó después del asesinato de George Floyd, pero ese hashtag Black Lives Matter que proviene es anterior, ¿no? Y en el otro contexto, esta protesta en Chile, igual así en octubre del 2019, ha conducido al país a que finalmente se revise la Constitución escrita por Augusto Pinochet. Recordemos que Augusto Pinochet gobernó Chile de manera autoritaria, asesinando un montón de personas en la primera etapa de su gobierno, y después silenciosamente, después no silenciosamente, pero después silenciando protestas en su contra, hasta que finalmente pierde un referéndum que lo saca del poder en los años, a principios de los 90. A pesar de eso, la Constitución chilena los chilenos seguían utilizando la Constitución escrita por Pinochet, y que finalmente, a pesar de que ya están retrasados varios meses, están construyendo una nueva visión de país, y que probablemente muchos países van a empezar a seguir este rumbo de necesitamos refundar nuestros símbolos, necesitamos refundar nuestras banderas, necesitamos refundar nuestro espacio público para generar ciudades, sociedades y espacios más equitativos y democráticos. De nuevo Chile, con así la toma de los monumentos y de repente esto. Meses después estábamos así. Aquí he seleccionado 11 imágenes del norte, y en contraste a un ensayo fotográfico de Cristian Eugenio Calderón, un fotógrafo paceño, que en marzo, en la última semana de marzo del 2020, se dedica a recorrer las calles de la ciudad de La Paz entre las 6 y las 9 de la noche, con la idea de fotografiar esos espacios vacíos durante la cuarentena rígida del año pasado. Estos símbolos del encierro en un lado del mundo y en otro, muestran un poco y la nariz de este niño pegada al vidrio, como diciendo, ¿qué carajos? Yo quería estar en el parque. Son parte de esa frustración e impotencia que significó la pandemia a un nivel estructural, a un nivel mundial. Esta es una imagen de un edificio en Sopocachi. Aquellos que lo estén reconociendo, es ese edificio que tiene es casi como una especie de medio donut, y con todas las ventanas en la noche, claro, prendidas porque la gente estaba en sus casas. Imágenes de aeropuertos con los aviones parqueados sin poderse mover. Esta es una imagen así de barbijos que hemos empezado a ver a botones desde marzo del 2020. Esta me parece sensacional
persona bailando con la máscara y esta otra también. Una escena, no es decir, el fotógrafo mirando prácticamente la intimidad de una casa de dos personas cenando. Esto que es imposible de reconocer, la calle Comercio y la pasarela que conduce al Mercado Lanza sin gente en la noche. Y estas dos imágenes las pongo por dos, así, además, lado a lado, para entender este rol del cuerpo en la construcción de la pandemia. Por un lado, tenemos estos cuerpos ausentes que han sido pintados en esta cafetería como para mostrar a esos cuerpos que ya no están y que antes poblaban esos espacios. Y a la mano derecha tenemos a los cuerpos de migrantes que están tratando de volver a entrar al país a través de Pisiga, trancados en la frontera porque había un conflicto ahí con migración y el gobierno central no los dejaban regresar. Y esos cuerpos estaban ahí casi como que en territorio de nadie, como si fueran cuerpos de papel que no tienen derechos humanos. Fue tremendo lo que sucedió en esas semanas en las que no podían ingresar al país. Finalmente sí se logró, fueron repatriados, pero no sin antes sufrir un atropello de caracteres tremendamente inhumanos, en un momento en el que el gobierno transitorio estaba así en el auge de su autoritarismo más recalcitrante. Estos amiguitos han disfrutado probablemente algunos de ellos, porque otros la han sufrido mucho, porque muchos perros de la calle viven de las caseras y de la gente que les da comida en la calle. De repente no tenían qué comer. Otros tantos la habrán pasado bien ante la ausencia de bocinazos. Y la gran pregunta que muchas personas se hacían, ¿qué hacemos con la gente que no tiene casas donde aislarse? Todo esto construye un panorama, y aquí de nuevo algo muy similar, esta persona está llevando así cajas de cartón para quién sabe ir a dormir dónde. Así como allá hay, acá también hay, y todos tienen el mismo problema. ¿Cómo nos congregamos, ya sea en una iglesia, ya sea en un estadio? Yo estaba viendo en propagandas hace unas semanas, así estas peleas del UFC, y todo el público en unas camaritas y con unas pantallas, entonces están ahí, pero no están ahí al mismo tiempo. Hemos puesto el cuerpo entre paréntesis, probablemente durante esa cuarentena rígida, y ese efecto de poner el cuerpo entre paréntesis va a tener unas repercusiones en la manera en la que entendamos la arquitectura. Si la arquitectura va a tener que empezar a incorporar las lecciones aprendidas o todavía no del todo aprendidas de la pandemia y de la cuarentena en esta cuestión virtual del cuerpo. Eso es también parte del reto del siglo XXI y del cómo nos adecuamos a estas situaciones. Y así hasta llegar aquí. Hay unos paralelos interesantísimos entre los dinamitazos durante los bloqueos del 2020 y los dinamitazos y las transformaciones del paisaje en el mismo 2020, esto es poquito antes, esto es casi 2019. Es la zona de las agujas en Achumani y las transformaciones que se están haciendo, y ahí está la retroexcavadora comiendo pedazos de tierra. Y de nuevo la misma retroexcavadora, no la misma, pero el mismo modelo, recuperando construcciones que se han caído, porque a veces no terminamos de comprender que nuestro suelo es sumamente complejo. Y entonces nos vamos al futuro. El futuro tal vez está acá.
en comprender la transformación de los espacios. Este es el Estadio San Siro en Milán, convertido en un memorial para la pandemia. En vez de graderías con público, se plantan árboles, se saca el techo, se plantaron los árboles, y de repente esto se convierte en un lugar de contemplación destinado al público. Regresa el espacio a la ciudad bajo esta premisa de vamos a recuperar verde, por un lado, reutilizar el agua también, pero sobre todo vamos a volver a esta idea primaria de que la arquitectura también puede estar respirando estos tiempos actuales. Y esto era el Estadio San Siro en sus años originales, es decir, también la idea era retornar a ese carácter casi rural que tenía en algún momento. A medida que la pandemia global del COVID-19 se ha desarrollado en estos últimos meses, las historias de personas encerradas en ciudades abarrotadas y preocupadas por su futuro han aparecido anecdóticamente en Internet. Cuando llegó el virus por primera vez, era común que las personas escaparan a sus casas junto a la playa o regresaran a la casa de sus padres en busca de más espacio y un patio extenso. Es decir, espacio exterior, espacio público, espacio verde. Tal vez no esto. Estamos acostumbrados a unos espacios organizados, donde la naturaleza está como restringida a unos cubos y a unos rectángulos, y el espacio público además tiene unos muritos que no te dejan moverte. No necesitamos, por lo tanto, un nuevo contrato espacial. No contrato espacial en términos del espacio exterior, sino de espacio, de espacialidad. Esta es la convocatoria de Hashim Sarkis, comisario de la Bienal de Venecia 2021, como una invitación para que los arquitectos imaginen nuevos espacios en los que podamos vivir juntos. Espacios donde el verde regane, retome lugares donde la arquitectura se desligue de la tala de árboles y se adapte un poco mejor a las preexistencias. Y definitivamente estos espacios también tendrán que ver con lugares más verdes que puedan estar. Y la pregunta es, ok, si tenemos que tener menos y consumir menos, eso no significa que tenemos que adoptar el minimalismo como una sola forma de existencia, ya que de alguna manera el minimalismo se está asociando cada vez más a formas de vida ambiciosas y de mucho lujo, y ha dejado de lado ese camino inicial que tenía que ver con la economía de recursos, y esta idea, ¿no? En otras palabras, una habitación vacía solo es interesante si es particularmente hermosa y está impecablemente limpia. Esto de lo limpio es lo que a mí me parece cuestionante, y que tal vez se ha separado de los contenidos iniciales que el concepto del minimalismo tenía. Es decir, el minimalismo como nacimiento surge de la escultura minimalista que hemos revisado hace clases atrás, y que tenía que ver con la separación y la independencia de la escultura. Evidentemente, después, la palabra de la escultura minimalista y del minimalismo como tal se termina volviendo como mainstream y se incorpora a la arquitectura, y se incorpora al diseño de objeto, y muy rápidamente el capitalismo y así el dinero se la traga para llegar a cosas así. Yo no voy a negar que esto es hermoso, es decir, los diseños de Fran Silvestre son una cosa maravillosa, pero lo que sí me cuestiono es si yo quisiera vivir con tanto orden, con tanta limpieza. Esto demanda primero así una cantidad de dinero que yo personalmente no tengo, demanda un grado de limpieza que yo no tengo el tiempo para hacer. Entonces, demuestra que estas personas necesitan además personas que les limpian la casa, que las mantienen limpias y que hacen que esto se mantenga así como lo vemos acá. No hay un solo cuadro. Puede volverse inocuo y vacío a ratos. Y eso es algo que yo me pregunto y me cuestiono. No estoy diciendo que esto sea malo, porque no lo es.
la arquitectura que estamos viendo aquí es de alta factura. Lo que me cuestiono es si yo viviría acá, si yo me imagino viviendo acá, si yo me imagino trabajando acá. Es decir, si ustedes vieran mi escritorio, está lleno de cosas aquí, 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 aquí. Y no sé si yo pudiera trabajar en tanta limpieza, no sé ustedes, pero yo por lo menos no. Y por eso pongo la imagen en la derecha, porque nosotros venimos de otro sistema. Esto tal vez es, así, me puedo volver medio, no sé, psicópata, por decirlo algo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí yo necesito cosas, necesito ver elementos. No sé si estoy preparado para algo así. Las casas minimalistas y la vida minimalista en general es una manera perfecta de ordenar nuestras vidas. Esto escribe alguien que defiende al minimalismo. La casa minimalista nos obliga a reducir nuestras posesiones solo a lo necesario para poder enfocarnos más en cosas no materiales como experiencias y relaciones. Ok, suena todo muy bien, pero esto lo puede escribir alguien que, claro, vive acá, ¿no? Tiene todos los millones para vivir acá y, claro, tiene el tiempo para no producir y dedicarse a las experiencias no materiales y hacer yoga y hacer terapia y todo lo que implica una buena vida. Eh, no todos tienen ese lujo. Esa es la idea que yo quiero aportar acá. ¿Cómo hacemos que podamos lograr cosas así sin necesitar de una élite que es la que va a permitirnos esto? El minimalismo, por otro lado, es también imposible de divorciar de sus implicaciones políticas en torno a qué y a quién excluye. Los arquitectos de mediados del siglo, aquí este texto está medio raro porque no es mediados de siglo, Adolf Loos no es mediados de siglo, es principios de siglo e incluso anterior al siglo XX, han definido el diseño modernista como una oposición directa a lo que él consideraba culturas incivilizadas, reduciendo los objetos a lo menos decorativo. Después les voy a compartir el texto de donde sale esto, que no es del todo cierto. Es decir, la obra de Adolf Loos, si bien tiene un perfil así de limpiar la sociedad e igualarla, evidentemente tiene una implicación política, pero su obsesión con los ornamentos y con la idea de que dejen de existir tenía que ver con una economía de recursos. Economía de recursos que estábamos viendo en las obras de hace un rato atrás. Economía de recursos, trabajar menos para que la clase trabajadora pueda vivir mejor. Ese era, digamos, como el objetivo de Adolf Loos. Entonces, acá habrá que ver de qué manera podemos considerar si estamos más aquí o si tal vez en realidad deberíamos estar ahí en el medio, comprendiendo a cabalidad a nuestros clientes y a nuestro contexto. No sé si es esto o es lo otro. Y pongo aquí estas dos imágenes porque son el contraste más absoluto. Así, ¿no? La cocina es hiper limpia, que repitiendo la fotografía de hace un rato, y esta que viene aquí al lado. El diseño de autor más limpio y pulcro, y aquí nos vamos a Luis Barragán en México, o simplemente usar los muebles que tenemos. La mayoría de ustedes heredarán muebles cuando ya se vayan a vivir solos. Muchos de ustedes van a heredar muebles o los van a empezar a comprar. A veces hay que comprar muebles usados. Entonces, a mí me parece interesante esa idea de que pueden existir diferentes estilos dentro de una misma arquitectura y que poblar la arquitectura no necesariamente tiene que significar todo así de diseño, de autor, sino que a veces puede como coexistir de esta manera. Esta es una casa de Luis Barragán. Ambas válidas, ojo, ambas válidas. Fran Silvestre, arquitecto español, y el genio de Luis Barragán acá. Muy bien fotografiado, además, aquí es la obra de Barragán. Un poco el color en oposición a estos blancos recalcitrantes, que en el caso de Fran Silvestre tienen un origen en el espíritu del sitio. Y de repente tenemos así,
ideas que para mí son el motor y van a ser los que van a definir el futuro de la arquitectura y el futuro del ejercicio creativo. En este caso, ¿cómo replanteamos la existencia de automóviles en el espacio urbano? Pues generamos espacio público por encima de ellos sin romper los automóviles. Obviamente esto todavía tiene que terminarse de trabajar, pero estas son alternativas, son ideas que si bien son temporales, ya están planteando la necesidad de repensar nuestro espacio público y el lugar que le damos al automóvil en las ciudades. Esa es una de las tareas que tenemos que empezar a encarar para que podamos recuperar este tipo de expresiones. Por encima del automóvil. Esto me parece súper gracioso. ¿Sí? La llanta de este automóvil ya así, no puede estar más hundida con todo el público ahí arriba. Pero de repente la ciudad se extiende aquí. Ese espacio que estaba destinado al parqueo, de repente puede estar destinado a que una persona se siente o que una persona se eche y tome el sol. O este tipo de recuperaciones. No es una gran cosa, no es una obra gigantesca, no es necesariamente una obra de arquitectura per se, pero sí es una intervención a la arquitectura y está definitivamente construyendo nuevos sentidos urbanos. Para mí, entonces, esa idea que tiene que ver que mirar no es una cosa necesariamente del presente, deberíamos mirar también al pasado, entender nuestros abigarramientos nacionales. Aquí se me ha ido una S, perdón. El futuro también está en nuestra mente, en nuestras pluralidades y en nuestros barroquismos. Candida Höfer, una fotógrafa alemana, fotografía iglesias barrocas hasta lugares sombríos en la historia de la arquitectura de México y se presenta en estas. Este es un espacio eclesial que ha sido pintado. El contraste de colores me parece fantástico y la dualidad que este espacio dice me parece esencial. Esto es parte de como que de nuestra historia. Si bien esto es en México, buena parte de esto podría ser acá. El muralismo mexicano ha sido uno de los grandes influenciadores del muralismo local paceño y boliviano. Entonces, podemos entender y comprender y relacionarnos muy bien con esta imagen. Relacionarnos muy bien con esta imagen. Muchas de nuestras iglesias tienen esta idea, tal vez un poco menos de color, pero en esencia esto también puede ser muy boliviano, muy andino, al igual que esto. E incluso esto, si bien nuestro teatro municipal es en escala en la mitad de lo que están viendo acá, hemos heredado también ese tipo de estructuras y de lugares y de sitios donde hay una exacerbación de los sentidos y de los colores, de los elementos conectados unos a otros. Los retablos y portales y portadas de las iglesias católicas barrocas tienen también parte de nuestra codificación y de nuestra forma de ser. Y si queremos encarar lo que viene, tenemos que estar conectados con estas nuestras pertenencias. Es como que tenemos una serie de bolsas y maletas que estamos llevando con nosotros y ahí está nuestra historia. Pero esas maletas también van a construir nuestra identidad actual. Hasta espacios como este que fotografía después. Esto es una obra de Barragán y aquí esta obra que está en el centro de México. Y nos regresa esto a México, a la idea de que también la cultura debería empezar a salir a otros espacios, a llegar a otros lugares, que no se quede estática en el museo, que no se quede estática en los muros blancos de los museos y que pueda llegar a los barrios. Este trabajo, si bien no es únicamente una obra de arquitectura per se, es una obra de arquitectura dentro de un carrito que se mueve por la ciudad. Está ahí en ese límite entre el arte y la arquitectura, entre el activismo y la política, entre la espacialidad y la intervención urbana. Esa es la biblioteca y ahí está, funcionando de noche de esa manera.
Por último, otras alternativas tendrán que ver con comprender que la arquitectura que estamos produciendo y tratando de gestar y hacer puede tener implicaciones en el mapa político, que puede ser un actor geopolítico. Esta es una propuesta de biblioteca. Algunos de los chicos que han estado en Taller 7 conmigo el semestre pasado la conocen. Se trata de un trabajo de Fingerprint en el cual lo que se buscaba era ofrecer una alternativa a dos públicos distintos, uno en Estados Unidos y otro en México, para tener una biblioteca que de manera simbólica esté uniendo a ambos pueblos a pesar de que hay un muro que los divide. En esencia, el proyecto es un espejo. Lo que hay aquí y lo que hay acá utiliza a la gran reja como espejo, entonces el programa y las dimensiones y todas las cuestiones son espejadas. Esto es lo que logras, o las intenciones conceptuales del proyecto es lograr empatizar con ese que vive en el otro lado de la frontera, al cual probablemente no le entiendo, no le comprendo, no le logro leer sus códigos sociales, pero que no por eso va a dejar de estar ahí. Y si bien por un lado tenemos prácticas gubernamentales que cierran fronteras y que mandan de vuelta a salvadoreños, de vuelta a sus países, guatemaltecos que están ahorita en una diáspora tremenda, puede haber arquitecturas que van a responder de manera creativa a estos problemas. Así, la participación de la comunidad, de la comunicación y el intercambio de ideas como motor para generar un tipo de arquitectura que facilite, que facilite el intercambio, que facilite la comunicación y que por último lugar trate de generar comunidad en unos estados, en unos países donde la comunidad nunca ha sido bien trabajada, sobre todo si entendemos las políticas migratorias estadounidenses. Y entendiendo eso, y aquí una vez más estoy retornando a unas cosas que he mostrado el año pasado, que las discrepancias en la forma de vida de las personas a veces son difíciles de ver desde el suelo. Estas son unas fotografías de Johnny Miller, un fotógrafo que se dedica a fotografiar desde ya sea drones o desde helicópteros o aviones, así, diferentes experiencias que muestran esta dualidad que se genera en las ciudades a partir de la desigualdad y la inequidad. Algunas comunidades se han diseñado expresamente teniendo en cuenta la separación y algunas han crecido de forma más o menos orgánica. Esto es Mumbai en la India. La diferencia de escalas hace evidente estas transgresiones y cómo esto puede afectar al escenario, a la vida urbana. Grandes edificios rodeados de una hacinación, es decir, la cantidad de gente que puede vivir acá, pues será mucho mayor que la que está viviendo aquí, a pesar de que, digamos, ahí, digamos, que ocupan más o menos la misma área. Mientras este señor está jugando golf, aquí probablemente ni tienen agua potable. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Entonces, en Kenia. El sueño americano en África y la realidad en este otro lado. Ciudad de México. Ciudad de México nuevamente. De nuevo Kenia. Esto me hace muchísimo recuerdo a barrios en Santa Cruz, solo que algunos de estos condominios en Santa Cruz, algunos incluso tienen como piscinas, pero que se manejan bajo esta idea de, ok, vamos a poner, regreso. Aquí ponemos un muro
Y aquí ponemos otro. Aquí una puerta con una reja. Hoy en día Los Pinos, por ejemplo, está así. No sé si en la noche la cierran la reja, pero la reja ya está puesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? El espacio urbano 1 queda completamente aislado de este espacio urbano 2 y aquí se genera una gran burbuja donde el niño que crece acá nunca va a saber qué es lo que está sucediendo de este lado. Yo creo que la arquitectura y el urbanismo tienen que empezar a abrir muros para evitar que las ciudades sigan ejerciendo esta cuestión tan jodida de la segregación urbana. Para construir ciudades un poco más empáticas, donde las élites puedan comprender qué es lo que está sucediendo a sus alrededores y que no simplemente sean actores que miran así desde lejos lo que está sucediendo en el resto de la ciudad. Es importante eso. Y ese es parte de los, digamos, como de los retos de nuestro siglo XXI. Porque si no, si pensamos que nuestras ciudades están caminando hacia un lugar, esto por ejemplo, es Colonia en Alemania, y quiero con esto mostrar así cómo las ciudades han ido tomando, es decir, estos campos que se ven aquí, probablemente hace 200 años todo esto era campos, y todo esto era lugares de plantación, que en algún momento incluso eran bosques, ¿no? Entonces, poco a poco, si la ciudad, digamos, medieval, original, era así, y tenías aquí un poquito. Va creciendo y se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo a medida que han ido creciendo las ciudades y el sistema feudal ha ido generando más y más plantaciones. Estos bosques han ido retrocediendo hacia afuera. Lo mismo acá, se marca muy, muy claramente esa transición en términos de espacio. Y aquí una de las tantas minas de carbón que hay en el Ruhrgebiet, en Alemania Occidental, que producen el carbón que se utiliza o que se sigue utilizando en buena parte de las viviendas alemanas para el famoso sistema de calefacción invernal. Esto es Lima, las afueras de Lima. En la obra que les he mostrado de Francis Alice se nota y se entiende bien esta situación diaspórica de las migraciones y cómo van ocupando estos cerros. Así es como se va dando. Se abre una callecita y empiezan a surgir aquí viviendas y viviendas y viviendas. De nuevo acá, Lima, en las afueras, y esta creo que era una gran cementera que saca materiales de acá. Y esto es La Paz. Arriba de la periférica. Aquí está la autopista y por allá atrás aparecería el camino a los Yungas. Esto de aquí desciende hacia el camino a los Yungas y al río Orcojahuira, y aquí, más o menos por acá, en algún lugarcito por ahí, está el río Choqueyapo. Esto hace 10 años no existía y hoy en día está completamente repleto de gente que ha ido loteando estos terrenos. Y aquí de nuevo tenemos que hacernos una pregunta. La ciudad, el municipio no tiene la capacidad de planificar, no puede encarar de manera planificada el crecimiento urbano. La ciudad sigue creciendo en población, entonces, mientras más población somos, más espacios necesitamos para vivir y tenemos que empezar a entablar así como que estrategias, porque no podemos decir, tampoco nuevamente la palabra inocentes reaparece. Todas estas personas que viven aquí necesitan un espacio donde vivir. Entonces, ¿dónde se ofrece ese lugar? Esto es un poco más arriba, esto es justo allá, hacia allá es la anterior imagen. Aquí sí se ven así como elementos, esto de acá sube desde el valle del Orcojahuira. Esto de aquí a 5 o 10 años igual estará poblado.
Y esto ya es en Achumani. Esta imagen se las he mostrado a los chicos que están con Taller 7 ahora conmigo. También este es el futuro de nuestras ciudades. Y yo creo que nuestras ciudades están un poco yendo hacia esto. Más o menos vamos a caminar hacia ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reaccionar de manera creativa a estas necesidades y estas transformaciones? Es poco probable que podamos impedir que terminen de suceder. A mí me ha dejado un poco desolado ver esto, entendiendo lo que nos estamos chupando y comiendo todos nuestros cerros y montañas. Pero también me cuestiono cómo desde, ¿quién soy yo, digamos, para privar a una persona de tener una casa? Por más que un loteador le ha vendido un terreno ilegal, ¿no? Y por fuera de normativa y desconociendo, digamos, zonas que el municipio y la gobernación deberían declarar probablemente como patrimonio natural de la ciudad de La Paz. Pero ahí queda la pregunta latente, y es una pregunta que se las hago a ustedes. Entonces, ¿dónde, no? Y habría que empezar a revisar y a circular por el Google Earth para tratar de vislumbrar hacia dónde se podría crecer o hacer crecer a nuestras ciudades que se expanden de manera vertiginosa porque tenemos una población que crece muy rápido. Y ante ese futuro desolador, probablemente, retorno nuevamente a estas fotografías de Aires Mateus para decir que aún así, dentro del ejercicio creativo, y ponerle crítica, y ponerle pensamiento a todo lo que hacemos, yo creo que ahí están las respuestas. Más o menos a eso voy. Que en la medida en la que nos cultivemos, que cultivemos nuestra mirada, que observemos el mundo, que hagamos y planteemos preguntas al mundo, vamos a encontrar probablemente algo de luz de dónde agarrarnos para seguir creando cosas. Y que esas cosas tienen valor, tienen un valor importante. Y son, creo yo, el futuro de nuestro planeta. Eso es. Con eso termina la charla y abrimos preguntas. Preguntas y además ver si el grupo es más o menos esto lo que esperaba. Yo he hecho muchas interpretaciones a los planteamientos que ustedes han hecho en un principio. Cuéntele. Fernanda. Arqui, ¿por dónde empezar? No sé, creo que había muchas interpretaciones a las cuestionantes que hicimos y era justamente por esta incógnita que tenemos de a qué deberían enfocarse nuestros proyectos, con qué visión deberíamos encarar ciertas cosas, justamente porque estamos en un periodo de aprendizaje en el que nos podemos equivocar. Entonces, aparecía como a dónde apuntamos para empezar a equivocarnos, para crecer. Entonces, creo que la presentación como tal, en un inicio, por mi parte, yo buscaba respuestas, pero creo que más bien se han levantado más cuestionantes, como que una sacudida de ¿tú qué crees que es lo que se debería hacer? Entonces, yo me siento satisfecha con un montón de ideas más en la cabeza, pero dentro de todo, como que con una cachetada más. Entonces, yo me siento tranquila. Lo que pasa es que cuando ustedes me mandan esto, yo me he puesto a decir, yo mismo también, yo ahorita estoy así temblando de cuestionadas. Aquí. ¿No? Pero el rato que yo les doy respuestas, ustedes van a dejar de buscar las preguntas. Entonces, yo quiero dejarles así como un montón de preguntas para que a partir de eso puedan surgir ideas que ustedes mismos van a ir como que trabajando. Yo creo que ahorita
lo esencial para mí es pensar que la arquitectura no puede olvidar lo colectivo. Ese es como, de eso tengo una certeza. Ya sea desde el punto de vista de cómo hacemos teoría de la arquitectura, porque lo que les he mostrado es más como una cosa muy teórica más muy empírica, porque no es que me he puesto a leer un libro sobre arquitectura en el siglo XXI para decirles lo que les estoy diciendo, simplemente un poco con mucha intuición he ido buscando cosas que considero que funcionaban. Y sí, no quería darles solamente respuestas, quería como que abrir las preguntas, hacer que las preguntas de ustedes se amplíen, ese es el objetivo. Sí, uno ya se plantea, ¿no? Si el verdadero objetivo es ganar un Pritzker o qué tan importante es ganar un Pritzker. Uh -huh. Así que... Probablemente las personas, estos dos grupos de arquitectos, yo creo que nunca a lo largo de la carrera habrían pensado que pues, iban a ganar un Pritzker y que no creo que lo hayan tenido en mente. Probablemente otros grupos de arquitectos que rápidamente se pusieron ahí en el Star System están apuntando ahí. Yo creo que el mismo sistema del Pritzker tiene que, y más o menos se está viendo eso, hay una transformación en a quién están dando y eso también da un mensaje. Pero no deja de ser un premio, pues así sumamente occidental. Así, por eso la pregunta también es, ¿será que queremos apuntar a eso? Yo en un trabajo, cuando era colegial, ya soñaba con ser arquitecto y nos pidieron, hagan un trabajo práctico para la materia de artes plásticas. Y yo decido diseñar, voy a diseñar una biblioteca. Y hago los planos, en ese entonces todo trabajaba a mano, tenía 16 años y me invento el plano. Y claro, escribo mi biografía. Y claro, en la biografía, Santiago Contreras ganaba el Pritzker a los 27 años de edad. Es decir, tendría que haber ganado el Pritzker hace 7 años. Lo cual muestra, pues así, ¿no? Con lo que uno crece y con lo que después la realidad te va mostrando y lo que uno se va construyendo y a dónde puede llegar. Evidentemente, nosotros en Bolivia estamos medio enclaustrados a nivel así de visibilidad en el sistema de la arquitectura internacional. Esa es nuestra gran tara, nuestra gran carencia, es que no hemos podido como consolidar unas estrategias de visibilidad afuera, es decir, que afuera nos entiendan, afuera nos consuman. Y lo lindo, interesante de la obra de Freddy Mamani es que es el arquitecto que más visibilidad tiene hoy en el mundo boliviano, ¿no? Es decir, el arquitecto boliviano que más visibilidad tiene en el contexto internacional. Ningún otro arquitecto ha logrado tener ese grado de visibilidad. Y por eso me parece tan interesante que el sistema acá en un principio le haya cerrado todas las puertas. Y que después, sí, evidentemente, se le abrieron todas porque, claro, tiene validez afuera, entonces recién lo tenemos que chequear. Eso a mí me ha parecido así como algo muy, por lo menos debatible, sino como si no es una equivocación así fragrante, por lo menos se puede debatir si en un momento estábamos mirando estábamos viendo con los ojos muy cerrados un panorama que no hemos terminado de entender y que sí les recomiendo que si pueden conseguirse, hay un libro del arquitecto Carlos Villagómez que acaba de sacar, son una serie de ensayos escritos en tiempos de pandemia sobre la arquitectura paseña y un poco la cultura, y muestra mucho esto de cómo miramos ciertos fenómenos y qué hacemos con ellos. Vale la pena que lo puedan conseguir. Es de la editorial Plural. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tenemos todavía 10 minutos. O sea, Arqui, personalmente creo que estoy igual muy anonadada con todo lo que he visto. En general, creo que ha sido, o sea, es mucha información que ahorita tengo y es como para implementarla, digamos, en un proyecto futuro. Igual, haber visto como este documental de los cholets ha sido como ver algo nuevo. Es decir, en los comentarios varios nos consideran como arquitectura
es como una decoración, como algo barroco. Sin embargo, o sea, bueno, he tenido la oportunidad de entrar a varias de sus obras Ah, qué y bien. estar desde la construcción, digamos, cuando todo Wow. está en blanco. Y, o sea, al principio era como algo raro porque nos dicen que la arquitectura es algo lineal, algo muy exacto, Mm, pero en general la arquitectura puede representarse de muchas maneras. sí, Igual, algo que decía en el documental era que tenía solo dos detalles de Tiwanaku, siendo así, bueno, yo había encontrado varios. En realidad, pienso que sus obras son una abstracción de lo que para él es Tiwanaku. totalmente. Entonces, Yo creo que sí. Perdón, seguí. Después te conto. no, aquí solo eso, o sea, creo que deberíamos ver un poco más, o sea, deberíamos abrir nuestra mente, ¿no? A lo que es en realidad la arquitectura, no solo ir por un premio, no solo hacer las cosas por ser reconocidos. O sea, al final es un tema de experiencias, ¿no? Am, yo cuando lo he escuchado hablar a Freddy Mamani, sí siento que hay como cuestiones que todavía, eh, no sé si es necesariamente Tiahuanacu o si es Tiahuanacu más toda esta cuestión apigarrada. Es decir, yo creo que hay que leer también a Freddy Mamani y por eso al final del semestre vamos a leer algunos textos de Silvia Rivera que habla sobre lo cheji y sobre la construcción de unas nuevas nociones de sociedad y entender mejor y dejar de decir mestizo y empezar a hablar de otros términos, más como lo mezclado y a partir de ahí como tratar de comprender otras visiones de cultura, ya no solo de arquitectura como tal vez vamos a tratar de aplicarlas de aplicarlas un poco a la arquitectura, pero en esencia sí vamos a tratar de buscar esta relación entre cultura y lugar y sitio y contexto. Y a partir de eso, manejar tal vez otros conceptos. Eh, y yo creo que sí, la obra de Freddy Mamani es una buena manera de decir, ok, hay estas alternativas, pero también hay estas. Con eso no quiere decir que a partir de mañana todo el mundo va a empezar a diseñar cholets en la carrera de la Universidad Católica. No quiere decir eso, ¿no? No necesariamente ese es el mensaje, pero sí decir y reconocer los valores culturales que esto tiene en términos de que ya no vivimos en los años 90, Bolivia ha cambiado y hay una muy pujante, por lo menos en lo económico, grupo de personas en el alto que está encargando esto. ¿Sí? Para muchos ahorita los grandes clientes, los clientes que tienen el dinero para generar obra, están ahí y están trabajando este tipo de arquitectura. Cuando las élites que trabajaban arquitectura en los años, quién sabe, 90, 2000, inicios de los 2000, muchas se han ido diluyendo, se han ido a Santa Cruz. La Paz y el Alto han cambiado y eso tenemos que tenerlo bien en claro y tenemos que saberlo comprender si es que queremos trabajar arquitectura de aquí a 20, 30 años. Estar a la par, estar con la ola, estar con el movimiento. Eso no quiere decir que tengan que alinearse con uno u otro elemento político de nuestro país, porque políticos tenemos, son todos muy chapis, pero sí comprender los fenómenos políticos que están sucediendo. Eso sí, es decir, volvernos políticos y volvernos individuos y actores políticos sin pertenecer a ningún partido. Eso es importante. Si por lo menos tener una idea de lo que uno quiere. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Samantha. A ver, a mí creo que me ha hecho pensar mucho en nuestra educación como arquitectos. Creo que debemos ser bastante autocríticos y reflexivos de cómo está el sistema educativo como arquitectos, porque
Yo recuerdo que unos 2 o 3 arquitectos de taller básicamente nos estaban formando como para ser ese Star Architect que gana premios, Pritzkers, etcétera. Y también trabajamos en proyectos cero, o sea que te dan el terreno y tú ya vas trabajando, o te dan el programa y te dan, bueno, la idea principal, ¿no? El sitio, etc. Pero sería también interesante trabajar en elementos ya preexistentes para hacer, ¿no? Para trabajar esa arquitectura sustentable y ser más conscientes, ¿no? De la arquitectura y eso de que mencionaba, ¿no? De que realmente no nos necesitan, sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Porque los arquitectos somos caros para dar nuestros servicios y obviamente creo que es necesario, ¿no? Nuestro trabajo para darle una mejor calidad de vida. Totalmente. Es decir, creo que es como dices, es el enfoque que le demos. Sí, pero aquí me entran 2 dudas. O sea, primero que a mí igual me encantaría dar un apoyo a la comunidad, dar calidad de vida, eso de vivir bien, pero ¿cómo hacemos eso dignificándonos? O sea, Claro, es necesario que exacto, tengamos una buena calidad de vida todos, pero tampoco regalar nuestro trabajo exacto. Perfecto. y presentar buenas cosas. Entonces, esa es, digamos, mis 2 preguntas, dudas. Ya. Ujú. Definitivamente no significa vender nuestro trabajo barato y después nosotros morirnos de hambre. Eso tiene que quedar como fuera de la discusión en ese sentido. Es decir, tenemos que lograr que nuestros clientes se sientan, así como que sientan que tienen la capacidad de decir, yo quiero trabajar con este arquitecto porque este arquitecto me va a hacer mejor que mi albañil, que el constructor o que la empresa constructora. Va a saber codificar mejor mis sueños, va a saber codificar mejor mis anhelos. Entonces, para mí, Samantha, la clave está en primer lugar, tal vez como comprender y empatizar, es decir, saber hablar con el cliente, saber escuchar al cliente. Y en segundo lugar, tener la capacidad de hablarle, de decirle, también esto yo te ofrezco una nueva mirada. Y no solamente llegar tal vez con el proyecto, sino llegar con ideas, llegar con otras imágenes. Esto está sucediendo aquí, esto está sucediendo allá. Esto podemos construir juntos. Entonces, por ahí una estrategia es encarar al cliente con todo lo que conocemos, todo lo que hemos ido absorbiendo en todo este tiempo. Pensando en que nuestra competencia van a ser no tanto las personas con las que nos estamos formando, sino van a ser las lógicas con las cuales o bajo las cuales el sistema funciona. Y el sistema funciona de esa manera porque todavía no hemos logrado comprender o no hemos logrado entablar las relaciones como más horizontales que podrían haber entre cliente y arquitecto. Y cuando digo horizontales, no digo horizontales solamente que el arquitecto esté en ese nivel y pueda como que hablarle sencillo al cliente para que el cliente le entienda, sino que también el cliente pueda comprender que no es necesariamente el jefe del arquitecto o de la arquitecta, sino que está pidiendo consejo, está pidiendo de alguna manera como que alguien le escuche, que alguien le traduzca eso que está pensando y que no puede traducir en líneas, que no puede traducir probablemente ni en palabras. Entonces, si te puedo intuir, yo creo que esto lo vamos a tener que seguir charlando porque es un tema súper importante y del cual yo no tengo tampoco todas las respuestas. Va a requerir de mucha investigación para poder llegar a entender también esto, que es algo que me tiene a mí personalmente ahorita en una situación de crisis relativamente, no es existencial, pero sí es una crisis así como que en el orden de, ok, hacia dónde estamos yendo como equipo. Estamos hablando del estudio de arquitectura en el que trabajo. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿A qué clientes vamos a apostar? ¿Y de qué manera vamos a vender nuestra obra? Y constantemente hablamos de
de esta idea de escuchamos al cliente y tenemos la capacidad de, primero, traducir lo que quiere y tratar de empatar eso que el cliente quiere con lo que tal vez quiere y no te dice, y ver la manera de decodificarlo. Entonces, lo que generalmente ponemos es, hacemos una tabla grande de Excel donde él va poniendo palabras y la persona misma va configurando como una suerte de programa y les pedimos que describan cómo se sienten en un sitio y cómo se sienten en otro, qué es lo que quisieran, qué es lo que sueñan y qué es lo que tienen. Y a partir de ahí, y a partir de charlar, y a partir de imaginar juntos, y por eso la palabra horizontalidad tiene que ponerse y verse muy reforzada, empiezan a surgir cosas. No siempre funciona, hay gente que escucha más y hay gente que escucha menos, pero para mí está muy en el escucha y después en el habla, en el yo te estoy ofreciendo esto. Espero que con eso lance como unas primeras ideas, Samantha, y con gusto vamos a poder seguir reflexionando al respecto en la siguiente sesión, para no hacerlos llegar tarde a clases como la semana pasada, que nos hemos extendido de más. Y nos anotaremos. Ok, ¿alguien más tiene una última pregunta? Creo que no. Ok. Pues nos vemos el jueves. Para el día jueves sí tengo un pedido. Quiero que lean unos textos. Así que ya les he dejado el texto en el Neo. Es un texto de Boris Groys que se llama Volverse Público. Y me interesa que lean la introducción y que de los demás ensayos que hay escojan uno. Cada uno en parejas. Y yo ya les voy a comentar qué es lo que quiero que hagan, pero en esencia es un trabajo fotográfico que lo entregarían en 2 semanas. No la siguiente semana, sino la subsiguiente. ¿Ya? Pero vayan leyendo el texto de Boris Groys. Es decir, la introducción, que es general, y después escojan un texto, y en el grupo de WhatsApp, si me pueden poner los nombres de las parejas. Trabajarían en parejitas, y si hay alguien que queda chulla, puede trabajar de manera individual, o puede haber un grupo que sea de 3. ¿Ya? Eso es. Que tengan una linda semana y que Bolivia gane esta noche. O el resto que- ya- Gracias. Ya está ganando 3-0. Gracias, Arqui. ¿Quién ha dicho cómo? Hola, Arqui. 3-0 está ganando Arqui. ¿Bolivia o Paraguay? Ya. Bolivia. Qué bien, ya. Hasta luego, Arqui. Chao, chao. Hola. Hasta luego, Arqui.